Hola, daremos inicio ahora a esta sesión dedicada exclusivamente al síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Para comenzar, veamos un pequeño caso clínico donde habla de un paciente de 80 años que consulta porque hace 3 días presenta fiebre, mialgias y sudoración profusa. Al cuarto día de síntomas se toman exámenes destacando un hematocrito de 54%, leucocitos de 7.800 por microlitro, plaquetas de 60.000 por microlitro y PCR, potencia reactiva, de 12 miligramos por litro. Del siguiente caso hay que ver algunos detalles que espero que podamos deducirlos bien con la clase y puedan destacar algunos elementos clave. Sin embargo, acá falta algo y les pregunto a ustedes, ¿será utilizar los resultados del frotis sanguíneo? Ya que tenemos varios resultados del hemograma, pero aún nos falta el frotis sanguíneo. ¿Tiene alguna utilidad? Eso espero que quede claro con esta presentación. El síndrome que vamos a ver a continuación también es comúnmente conocido como ANTA. Y de esto, ¿qué sabemos? Que existen reportes en Chile a mediados de los 90, donde aparece como un problema de salud emergente. En esa época, cuando ya empezamos a tener ya casos o empieza a dar alertas sanitarias este caso particular, que se denominaban como síndromes de ANTA. Y estos son, por lo menos mundialmente se conoce el síndrome que es fiebre hemorrágica con síndrome renal, el cual es el síndrome del viejo mundo porque principalmente afecta a Europa y Asia, y el síndrome cardiopulmonar por hantavirus, el cual sería ya denominado del Nuevo Mundo porque ya es un problema propiamente tal que ocurre en América. Esta es una enfermedad letal que tiene una letalidad del 20 al 35%, no tiene un tratamiento específico y tampoco posee vacuna debido a la dificultad o la importancia epidemiológica de su estudio, por lo menos a nivel global. El agente etiológico del ANTA es un virus que se denomina, es un grupo o una familia de virus denominada virus ANTA. Y en 1993 en Estados Unidos se describió un cuadro de insuficiencia respiratoria rápida y de alta letalidad. ¿Quién era el agente causal? Era un virus, un antivirus que se denominó virus sin nombre. Saben que se pertenece a la familia de los antivirus, pero se denominó como virus sin nombre. Ya en 1995 en Sudamérica, en un brote que ocurrió en Río Negro, en Argentina, el agente causal también era un antivirus, pero a este se lo denominó como virus Andes, debido a la cercanía con la cordillera de los Andes de los casos en particular que ocurrían. En Chile en particular, de todo el país, si bien es un virus que se asocia a la cordillera de los Andes, pero no está asociado a todo nuestro territorio nacional. Por lo menos, los lugares más comunes o más frecuentes de encontrar estos casos va desde el extremo sur del desierto de Atacama hasta la región de Magallanes. En todos esos lugares donde se han reportado casos de ANTA a nivel nacional. El virus ANTA o la familia de virus que más nos importa es el que afecta más acá a Sudamérica, el cual pertenece al género Antavirus, a la familia Vulnerabilidae, y la especie, como se nombró en la diapositiva anterior, sería Andes. Este es un virus que su material genético es de ARN. La envoltura es muy importante porque son los lípidos que son necesarios para que infecte a las células de nuestro organismo para infectar. Y se ha visto que gracias a esa envoltura este virus es sensible a la luz ultravioleta, a la desecación, a efectos detergentes y a cloro. Por lo tanto, es un virus que es bastante sensible, sin embargo, si que llega a infectar, tiene una alta mortalidad. Como es un virus que afecta principalmente a Sudamérica, especialmente a la especie Andes, no es, todos los estudios que salen ocurren principalmente en nuestra región, en Sudamérica. ¿Y qué es lo que se ha descubierto de este virus? Es un virus que tiene segmentos altamente conservados, los que están marcados en naranja, que son los que se asocian al diagnóstico de laboratorio, ya sea por, eh, ya sea por la inmunogenicidad que pueden provocar en las pruebas serológicas o bien en la amplificación de segmentos específicos en las pruebas de reacción en cadena de polimerasa. También posee una región que es variable y tiene una región que de color azul, que es la región que está asociada a la replicación del virus. Este virus en lugares abiertos como tal puede vivir entre 1 a 2 horas y en lugares cerrados puede llegar a vivir 24 horas. Por eso hablamos y tiene directa relación con la sensibilidad a las condiciones ambientales de este virus. Requiere estar en algún lugar cerrado para poder subsistir y ver si que puede infectar a algún otro huésped. ¿Cuál es el reservorio del virus Andes? Esta pregunta se la hago porque quiero mostrar una imagen, parece que ya lo pueden reconocer porque debiésemos tener a esta altura de nuestra vida como conocimiento general, por lo menos en nuestra población chilena,
que el reservorio del virus Anta es un ratón, ¿cierto? Pero no es cualquier ratón. Y eso es importante que empecemos ya a distinguir para poder también hacer conciencia en la población de lo importante de este virus por lo mortal que puede llegar a ser. ¿Será la opción A? ¿Será la opción B? ¿Será la opción C? ¿Será la opción D? ¿O será la opción E? Tenemos 5 opciones de posibles roedores que pueden ser el reservorio del virus Anta. Si bien todos son roedores, pero no todos son reservorios para este virus. Por lo tanto, si bien saben o bien reconocen, hay una característica en particular que les tiene que llamar la atención de cuál es el reservorio de este virus. Así que si pensaron que la opción B era la correcta, están bien, porque este ratón que está aquí es el ratón que transporta y es el reservorio para el virus Anta Andes, que también lo conocemos, lo denominamos como el ratón corilargo. La opción A claramente no es porque un Pokémon, la opción C tampoco es porque el ratón de Ratatouille. La opción D, si bien es un ratón, más un ratón como tipo guarén, que es más común, pero hay un elemento clave, es el largo de la cola. Este ratón no tiene una cola larga, si bien es bien imponente en su tamaño, su forma, no lo es. Y la opción E, que viene acá, este es un ratón que coloco porque fue encontrado en el sector donde yo vivo y sacaba una fotografía. Es un ratón que es bastante grande, pero si bien la cola lo impresiona por lo grueso que puede llegar a ser o por cómo es, pero finalmente no es tan larga en comparación al tamaño del ratón propiamente tal. Y lo pongo como caso porque me acuerdo cuando ocurrió este caso, lo primero que empezaban a pensar no será el ratón del Anta, que puede traer el antivirus. Y ahí tuvimos que intervenir un poco para decir de que no, ese no es el roedor que causa el antivirus. Si bien es un roedor que impresiona por el tamaño y la forma que es, no es el reservorio del virus Anta. Es este elemento que está aquí, el reservorio del virus Anta. Entonces, el virus Anta ocurre por este ratón que es el que denominamos como el colilargo, el ratón cola larga, en donde por lo general el tamaño o el largo total de esa cola es como el doble del largo del cuerpo. Es solamente característica de esta cola, ¿ya? Y se ha visto que del 1 al 7% de los colilargos están infectados con el virus Andes. O sea, si pensamos en todos los ratones colilargos que pueden existir dando vuelta por ahí, el 1 al 7% están infectados con él. Ahora, ¿cuál es importante? Aquí viene un concepto clave. Ratadas. ¿Qué es lo que son las ratadas? Son los eventos que hacen que la población de ratones suba drásticamente. Por ejemplo, el florecimiento de la aquila, que es un elemento muy clave dentro de las ratadas, porque hay mucho más alimentación para ellos. Esta incidencia o la prevalencia del antivirus llegaría a ser a un 10% total de los ratones colilarga. Por lo tanto, no deja de ser algo muy importante en estos eventos porque la probabilidad de infectarse ya aumenta un poco más. Los brotes, como tal les dije, se denominan las ratadas. Es un término más eh, ambientalista que se ocupa el término ratadas y se asocia al florecimiento de las quilas y coligües, en donde aumenta el riesgo de brotes epidémicos. Por lo tanto, si hay más ratones colilargos, hay más probabilidades de que nos infectemos con antivirus. ¿Ya? Y acá la excreción del virus aumenta en estrés. ¿Ya? Entonces, eso es un elemento clave. El virus es transmitido por las fecas de estos animales. Por lo tanto, esa excreción aumenta en situaciones de estrés. ¿Y cuáles pueden ser? Cuando tienen hambre, hay frío o hay invasión del hábitat. En esas situaciones podría haber mayor excreción de este virus. A ver, ¿cuándo ocurre un aumento de densidad poblacional o desplazamiento? Que puede ser otro evento, aparte de las ratadas, otros elementos que pueden favorecer aumento de densidad o desplazamiento en caso de incendios forestales. Como todo animal, va a huir del fuego y va a tener que buscar un nuevo lugar de vivir. Y si hay población humana cercana, es muy probable que se alleguen a esos sectores. Cuando hay sequías también, en caso de inundaciones, en movimientos telúricos, cuando hay actividad volcánica, cuando hay deforestaciones, cuando hay cambios de uso del suelo, cuando hay construcción de viviendas,
especialmente en sectores de transición rural silvestre, construcción de caminos y obras grandes. ¿Y todo esto por qué? Porque, si se dan cuenta, la gran mayoría habla de alteración de un ambiente forestal, de un ambiente silvestre, porque ese es su lugar de hábitat. Los ratones que normalmente pueden aparecer en la parte urbana son distintos al corilargo. Este tiene un hábitat más rural. Por lo tanto, todo lo que pueda alterar ese ambiente puede que traspase la densidad poblacional a los sectores urbanos y puedan causar eh, algunos, digamos, este problema grande que es el síndrome cardiopulmonar por hantavirus en los seres humanos. Bien, ahora veamos entonces la transmisión de este virus. Como ya hemos dicho, es por este ratón corilarga, en donde el virus es eliminado principalmente por el contenido de las heces del roedor. En realidad, me parece mucho que el contexto animal es la palabra fecas, no heces. Ya, bueno, si es que por estas eliminaciones o estas excretas del animal, va a ser que finalmente que estas heces o fecas infectadas van a secarse y van a estar contenidas en polvo. Y estas se van a transportar por el aire. Y eso va a hacer que va al tercer paso, donde va a producir la inhalación de las heces por el ser humano. Entonces, principalmente cuando la materia fecal del animal se seca y puede liberarse al aire, es que puede ser inhalada por el ser humano. Luego, una vez que ingresa, va a infectar distintos lugares, principalmente puede haber infección muscular y también a nivel pulmonar, donde va a causar síntomas como dolores musculares, fiebre, dolor de cabeza y tos. Y también va a manifestar síntomas respiratorios agudos, porque si es inspirado, uno de los principales lugares de infección sería a nivel pulmonar. Por eso ocurre este cuadro respiratorio agudo. También se postula que existe la transmisión persona a persona. Si bien no se ha establecido bien la vía exacta de transmisión, sí se ha postulado porque existen varios casos que no se ha podido dar con el origen de la infección con hantavirus en algunos casos. Si bien, como ya vimos, algunos elementos son asociados por visita al área silvestre donde este roedor vive, hay otros casos que no se le ha podido establecer esa, esa infección o ese origen de infección. Por eso se ha establecido que existe una infección persona a persona. Y el mecanismo se postula que puede ser por besos, por dormir juntos con la persona, asistencia a enfermos en la etapa prodrómica principalmente de este cuadro respiratorio, o contacto de fluidos. Son las posibilidades que se barajan como la contaminación persona a persona en el caso del virus ANTA. El síndrome cardiopulmonar con hantavirus, que es en realidad el cuadro que vemos como tal, anta el nombre genérico que le damos, vamos a ver un poco de la epidemiología de este. Es una enfermedad que entonces que es endémica estacional. ¿Por qué es endémica estacional? Endémica porque sabemos que ocurre ya en ciertas zonas de nuestro país, ya están bien delimitadas, y ocurre principalmente en primavera y verano. Principalmente el 70% ocurre de noviembre a marzo. La prevalencia de anticuerpos se ha visto que un 0,3% es a nivel nacional. De anticuerpos nos referimos obviamente a anticuerpos contra el virus ANTA, por lo tanto hay una respuesta o hubo una infección previa con estas personas, ¿ya? Y eso quiere decir que no todos van a desarrollar el cuadro mortal, pero si bien entonces existe un 0,3% de prevalencia a nivel nacional, el 1,1% ocurre si lo separamos esto a nivel solamente rural y el 0,14% si es en sectores urbanos. Por lo tanto, el sector rural es el elemento más importante desde el punto de vista epidemiológico para el virus ANTA. El periodo de incubación se ha visto que es de 1 a 3 semanas y que puede tener un rango que va de 7 a 45 días en la incubación para que ya se manifiesten los síntomas como tal. Acá tenemos unas estadísticas, si bien no son las actualizadas, pero acá lo importante es ver cómo se comporta eh, los casos de ANTA. Acá tenemos los casos confirmados por mes especialmente, de 2008 a 2009, 2009 a 2010, 2010 a 2011, 2011 a 2012 y 2013. Si bien fíjense lo más clave, ¿dónde están los meses con mayor frecuencia, principalmente de casos, está o de casos ya confirmados como tal, o está entre enero, febrero, marzo? Fíjense, enero, febrero, marzo es como o principalmente febrero y marzo, si lo podemos ver ya como más puro, es la tendencia a el aumento de casos por ANTA. Y acá quiero que vean un detalle en particular. Miren en marzo del año 2012. Tenemos una
de un número de casos muchísimo mayor que los otros años o los otros periodos que comparamos acá. Pero ¿cuál es la particularidad? ¿Qué ocurrió? Porque acá estamos hablando entonces de marzo de 2012, que a mediados del 2011 ocurrió un evento de ratada principalmente que afectó a los lagos Yaisen. Como ya sabemos, este periodo de ratada que aumenta la población de ratones, entonces aumenta la probabilidad y los casos de hantavirus, lo cual se conlleva bastante bien y eso es lo que puede demostrar que en algunos años exista mayor casos que en otros. Acá tenemos otra epidemiología un poco ya más actualizada que habla de los casos de entre el año 2017 a 2020, pero el 2020 estos son hasta el 27 de mayo del año 2020. Hasta ahí ya ocurre un reporte de la situación de hantavirus. ¿Qué observamos? Nuevamente la tendencia de enero, febrero, marzo de altos casos en 2017. En 2018 no hubo tanto más en enero, hubieron más casos, en otros meses que no hay reportes. 2019, febrero, marzo, están nuevamente ya con marzo con una mayor cantidad de casos, donde parece que hubo un periodo de ratada a finales de 2018, aparentemente hubo, no tengo muy claro ahora, pero sí se observa un incremento mayor a la cantidad de casos que ocurre normalmente en este periodo. Y acá es lo que tenemos actualmente de casos de síndrome cardiopulmonar por hantavirus en el año 2020. Manteniendo la tendencia de que enero y febrero tuvieron la mayor densidad, pero en marzo esta vez no hubo tantos casos. A nivel general, 60% de los casos de síndrome pulmonar por hantavirus residen en sectores rurales. El 16% de casos ocurre en conglomerados, que quiere decir que no es un caso en particular aislado, sino que este 16% ocurre porque ciertos grupos se contagian como al mismo tiempo y empiezan a manifestar síntomas y por lo tanto estos conglomerados que son 16% se estipula o se ha visto que ocurren como 2 a 3 por año. Lo que sí se ha visto es que a nivel que ha pasado el tiempo la letalidad ha disminuido por las opciones terapéuticas y también por el acceso al diagnóstico y por la importancia del diagnóstico y la importancia de la vigilancia epidemiológica que da el MinSal para el síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Hablamos entonces un poco de epidemiología del año 2020 y como les dije, el último reporte es hasta el 2020, pero hasta el 27 de mayo, en donde se observan ya 23 casos confirmados, en donde esta época eran 48 el 2019, de los 23, 10 fallecen, tenemos que un 57% son hombres, el año pasado eran 65, la edad mediana es de 42 años, el año pasado era 37,5 la mediana. Los factores de riesgo asociados ahora, residente rural un 65%, con lo cual aumentó respecto al 2019, trabajador agrícola o forestal 43%, lo cual también aumentó que en comparación al año 2019, realizar excursiones disminuyó en comparación al año 2019 y ser contacto de un caso confirmado fue un 26%, un poco mayor que el año pasado. Y otros se mantienen en números medianamente similares. Los números de casos que podemos ver que ocurre en base a la edad, tenemos que como factor de riesgo o la edad de mayor riesgo para contagiar este virus son entre los 40 y los 59 años, que si bien lo asociamos a que son personas que trabajan principalmente en el área rural y por eso son más de trabajo constante y por eso son los mayores eh, factores de riesgo, por el simple hecho de estar en el área de contacto con mayor riesgo de contacto con el virus ANTA. Las regiones con mayor riesgo, porque sea, bueno, entonces vemos que son teniendo esta edad y que además sea de las regiones del Maule, los ríos y los lagos. Eso de acuerdo al reporte que se emana de la situación epidemiológica de todo el año 2019 respecto al virus ANTA. Los números de casos de ANTA según el mes de inicio, como ya hemos observado, lo normal o la tendencia es que la mayor frecuencia esté entre febrero y marzo. Sin embargo, el año 2020 tenemos eh, algo extraño porque no es el mes con mayor porcentaje y se observó mayores casos en los meses de enero y febrero respecto, por ejemplo, si lo comparamos la barra en azul que representa a los casos del año 2019.
Y acá tenemos esta línea que representa la mediana de los años 2015 a 2019, cómo se han comportado los eventos de los casos ya confirmados de antivirus. Con todo lo que ya hemos visto, surge la siguiente pregunta. Entonces, ¿por qué el síndrome cardiopulmonar por antivirus toma relevancia en hematología? Y esto es porque los exámenes hematológicos son una herramienta útil y rápida en la fase prodrómica del virus. Entonces, en esta etapa, hematología toma un elemento muy fundamental para el apoyo al diagnóstico del síndrome cardiopulmonar por antivirus. Cuando se sospecha del síndrome cardiopulmonar por antivirus, en atención primaria principalmente, de acuerdo a las guías que nos entregan a nivel primario, si es que se observan los siguientes síntomas: fiebre, dolores musculares, cefaleas, síntomas gastrointestinales. Eso se suma a lo siguiente: que tenga antecedentes de riesgo, o sea que residencia, excursiones o trabajo en áreas rurales, contacto con roedores silvestres, con su orina y o deposiciones, por estar desmalezando, por limpiar casas deshabitadas o bodegas, o contacto con personas confirmadas con antivirus que tenga menos de 6 semanas desde que se confirmó su situación con el virus anta. Entonces, no solamente la sintomatología es lo que hace sospechar de antivirus, sino que esta sospecha más estos antecedentes de riesgo es lo que ya involucra a tener un cuadro sospechoso de antivirus. ¿Y qué es lo que se debe hacer inmediatamente? Es derivar al hospital de referencia. Si ocurre esto a nivel primario, entonces tiene que derivar inmediatamente al hospital de referencia y notificar a la autoridad sanitaria regional, principalmente a la Seremi de Salud. ¿Qué ocurre a nivel de atención secundaria y terciaria? Entonces, a lo que ya hablamos anteriormente de los síntomas más los antecedentes de riesgo y haberlo derivado, hay que realizar lo siguiente. Si ya es derivado a la atención secundaria y terciaria, hay que solicitar un hemograma, el cual tiene que observar los siguientes elementos: plaquetas menores a 150.000, o sea, trombocitopenia, un hematocrito elevado y presencias de más de un 10% de inmunoblastos. La radiografía de tórax que se debe realizar va a haber presencia o puede no haber presencia de infiltrado intersticial, y también realizar test rápido de antivirus, pero ¿cuáles? Los que son recomendados por el ISP. En este caso tiene que ser derivado inmediatamente al hospital de referencia que cuente con UCI. Tomar muestra de sangre para confirmar el diagnóstico, notificar inmediatamente a la autoridad sanitaria regional y enviar muestras al ISP o a laboratorios reconocidos para el ISP para confirmación. Entonces acá no solamente se realizan las confirmaciones del ISP, sino que hay laboratorios que son confirmados por este para realizar esa confirmación. ¿Y cuáles son? Son el Instituto de Microbiología Clínica de la Universidad Austral de Chile, en Valdivia, y el Laboratorio de Infectología y Biología Molecular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que está en Santiago. Esos son los otros dos laboratorios que están autorizados para confirmar las sospechas de antivirus. Las manifestaciones clínicas del síndrome cardiopulmonar por antivirus pueden ir desde estados donde está la infección, pueden haber manifestaciones sintomáticas, hasta llegar a un estado más grave, que es el que denominamos finalmente como el síndrome cardiopulmonar por antivirus. Las fases de este cuadro van desde la fase prodrómica, la fase cardiopulmonar y la fase de convalescencia. La fase prodrómica, que les dijimos que era una parte muy importante, especialmente desde el punto de vista hematológico, ocurre entre 1 a 6 días después de la infección. Ocurren síntomas inespecíficos como fiebres, mialgias, cefaleas, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarreas y artralgias. El hemograma, como les dije, es el examen más útil en esta etapa porque observamos trombocitopenia, leucocitosis y también inmunoblastos, más de un 10%. Además, la radiografía de tórax se observa normal o con infiltrados intersticiales, entonces el hemograma empieza a tomar una importancia mayor en esta etapa para poder favorecer o confirmar las sospechas diagnósticas. Durante la fase cardiopulmonar existe una aparición brusca de tos, existe dificultad respiratoria, hipotensión, puede evolucionar a insuficiencia respiratoria, también en un shock cardiogénico refractario, puede tener un desenlace fatal de un 30 a un 40%, lo cual ya sabemos que cada año es menor todavía. El fallecimiento ocurre a las 24 a 48 horas de iniciada esta fase.
Por eso es importante detectar precozmente una infección por hantavirus. La fase de convalescencia ocurre en quienes son los que sobreviven a la etapa cardiopulmonar. Empiezan con recuperación de la función pulmonar y puede durar 3 meses. O sea, de un cuadro que tiene una evolución rápida a este cuadro cardiopulmonar, si es que llega a recuperar, tiene que tener una recuperación de 3 meses para poder recuperar su función pulmonar como tal. O sea, es una infección que es bastante agresiva. El diagnóstico del síndrome cardiopulmonar por hantavirus, antes de hablar de las pruebas de laboratorio como tal, vamos a ver un poco del flujo. La primera situación ocurre si es que el caso ocurre en algún centro asistencial de la región de Valparaíso, Maule, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Los Lagos, y que no tengan test rápidos, deben ser realizados o derivados a hospitales regionales inmediatamente. Ahora, si es que en estas mismas regiones esos centros asistenciales donde fueron derivados o donde aparecieron estos casos tienen test rápido, deben realizar ese test rápido y si es que sale reactivo, debe ser confirmado. ¿Y cómo se va a confirmar? De acuerdo a lo siguiente. Si los centros asistenciales pertenecen a la región de la Araucanía, los ríos y los lagos, entonces deben ser derivados las muestras para ser confirmadas en el Instituto de Microbiología Clínica de la Universidad Austral de Chile. Ahora, si es que son de las regiones de Valparaíso, Maule y Biobío, deben ser, además también del resto del país, deberían ser enviados al Instituto de Salud Pública de Chile para confirmar. O también pueden ser accesoriamente derivados al Laboratorio de Infectología y Virología Molecular de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Como ya bien dijimos, estos dos laboratorios son reconocidos por el ISP para la confirmación. Sin embargo, a pesar de todo esto, estos laboratorios pueden confirmar que la muestra es positiva para antivirus, sin embargo, la confirmación final o la tipificación molecular del virus la realiza el Instituto de Salud Pública de Chile, el ISP. Ellos son los que hacen ya la confirmación, pero más que nada para la tipificación molecular para estudios epidemiológicos. En síndrome cardiopulmonar por antivirus se diagnostica principalmente por serología. Acá nos referimos a búsqueda de anticuerpos de clase IgM o IgG contra el virus y que son antígenos principalmente fabricados por el CDC de Atlanta o el Instituto Malbrand de Argentina. Otro tipo de diagnóstico es por medio de la transcriptasa inversa acoplada a reacción de la polimerasa en cadena o PCR en su sigla en inglés, la cual busca principalmente el segmento S del virus que de 200 pares de bases, esta técnica tiene un 100% de sensibilidad y especificidad. Principalmente utiliza muestras de sangre con ETA para poder realizar esta prueba y se ha visto que da positivo inclusive 15 días antes de los síntomas. Es bastante más precoz el diagnóstico con esta técnica, claramente que es mucho más cara y no es viable realizar masivamente. También existe el diagnóstico por medio de inmunohistoquímica, pero este lo realiza exclusivamente el CDC de Atlanta, que lo realiza con tejido pulmonar específicamente de personas que han fallecido por síndrome cardiopulmonar por antivirus. Y esto más que nada es para tener estudios retrospectivos de muestras fijadas en formalina y ver algún tipo de lesión o algún otro tipo de particular que se pueda observar en la infección por síndrome cardiopulmonar por antivirus. Y también estaría la categoría del diagnóstico rápido. El diagnóstico rápido para síndrome cardiopulmonar por antivirus se deben realizar técnicas que son validadas por el ISP. No basta cualquiera, sino que tienen que ser validadas por el ISP. Principalmente existen dos pruebas validadas por el ISP que están presentes acá. Principalmente la prueba Regina Pumala o IgM, que es una inmunocromatografía, o esta prueba antivirus Pool 2 América IgM, que es un ELISA. eh, a ver, dice directo, pero en realidad yo discrepo con eso. Después me van a entender. Las cuales se ha visto que tienen distintos grados de sensibilidad y especificidad, pero por lo menos se ha visto que son las que aprueba el ISP para buscar o para realizar estas pruebas rápidas de detección, que son, recuerden, que son todos estos centros hospitalarios de atención primaria que pueden disponer de estos test para poder hacer la búsqueda de casos sospechosos o confirmar un caso sospechoso para derivar inmediatamente. Eso sí, estas pruebas no se recomiendan en personas expuestas asintomáticas, porque
muchas personas pueden ir al campo, muchas personas pueden ir de excursión. Entonces, más que nada, estas pruebas están dedicadas exclusivamente cuando llega algún caso con los síntomas, más la historia clínica de si asiste a estos lugares de forestales o silvestres donde pudiese estar expuesto. Recuerda a las instrucciones del MinSal. ¿Sí? Entonces, en esos casos se someten a estos dos tipos de técnicas. Luego de un esfuerzo grande, tenemos acá en esta diapositiva ni más ni menos que el kit Reagena POC Pumala IgM, que es la prueba inmunocromatográfica que está validada por el ISP para realizar el diagnóstico rápido en Chile. Bien, acá tenemos todo lo que es la parte de lo inserto, pero aquí quiero que veamos algo muy particular, interesante de este kit. Acá está destacado, el virus Pumala pertenece al género antivirus y produce nefropatía epidémica. El virus Pumala está presente en la mayoría de los países europeos y se transmite a los humanos por inhalación o contacto directo con excreciones contaminadas de los roedores. Por lo tanto, el virus Pumala es el virus o la cuadro de anta del viejo mundo. Se refiere a eso. No se refiere que buscan particularmente al virus anta andes, que es más endémico de nuestra zona. Y de hecho, se pueden reflejar acá que en la sección de reactividad cruzada se ha visto que es muy probable que reactividad cruzada con los virus sin nombre y andes, que son los virus antas que yo les había mencionado al inicio de esta presentación. Además de tener reactividad cruzada débil con los virus Antan y Dobrava y Seoul, que también pertenecen a la familia Anta, pero no es como tal fuerte la reacción. Por eso que este kit, que busca principalmente a este virus del viejo mundo, tiene una alta reactividad cruzada con sin nombre y Andes, que son los endémicos de nuestra zona. Y por eso que, si bien la sensibilidad y especificidad no son tan fuertes, no son tan altas o las ideales, sí detecta una gran cantidad de casos por esta reactividad cruzada. ¿Ya? Eso es lo interesante, así que esta es una de las dos pruebas existentes para hacer el diagnóstico de ANTA en nuestro país. El segundo caso que es validado por el ISP es una prueba serológica que pertenece a la compañía Euroimmun. Si bien la recuerdan, cuando realizaban inmunología, realizaban técnicas principalmente de anticuerpos antinucleares, para detección de alérgenos, también para anticuerpos contra ENA, que pertenecían a esta compañía. ¿Ya? De todas las ELISA que tiene esta compañía, tiene dos dedicados para ANTA. Sin embargo, el instructivo del ISP se refiere a al Antavirus Pool 2 América. ¿Y qué es lo que tiene? Tiene antígenos purificados y recombinantes de la nucleocápside, de proteínas de la nucleocápside del virus, pero ¿de qué virus principalmente? De dos cepas. ¿Y cuáles son esas dos cepas? De la cepa o del virus Andes, que sería como ANDB, y también sin nombre, que se habría como SNB. Y aquí me pueden confirmar finalmente, si no me creían, la otra cepa se denomina sin nombre. Y tiene la presentación de buscar anticuerpos de clase IgG e IgM. Recuerden que estas son las que están validadas por el ISP. Y este es un pantallazo del instructivo que aparece en la página, y ahí, entre todas las opciones de LISA, aparecen estos kits que son los que se refería principalmente el instructivo del ISP. Continuando con opciones diagnósticas, ya vimos las opciones de diagnóstico serológico, pero también tenemos el hematológico a nivel del hemograma. Ya vimos que existe una trombocitopenia con plaquetas menor a 150.000, la cual representa una sensibilidad del 98%, además de presencia de más de 10% de inmunoblasto, que también tiene, esto le da una especificidad del 98% a estos cuadros sintomáticos. También observar desviación izquierda. Desviación izquierda cuando ya empezamos a notar con elevada cantidad entonces elementos inmaduros de la línea granulocítica. Y también observar hemoconcentración, pero principalmente dado por el hematocrito elevado. A nivel bioquímico les dejo como tarea que averigüen si existen pruebas bioquímicas que pueden ayudar al diagnóstico del virus ANTA o del síndrome cardiopulmonar por antivirus. Así como ya están descritas estas del hemograma, así que hay pruebas bioquímicas que también pudiesen ayudar a este cuadro. En esta diapositiva quiero principalmente hacer alguna diferencia entre el inmunoblasto que les he nombrado en esta presentación versus los linfocitos atípicos o activados que están presentes en la mononucleosis infecciosa, de acuerdo a lo conversado en la clase de
alteraciones hematológicas en infecciones virales. ¿Por qué? Si bien ambos cuadros son causados por un virus, donde también existe una alteración a nivel, alguna alteración a nivel linfocitario, es importante describir qué es lo que es uno y otro. En primer lugar, el inmunoblasto. ¿Qué es lo que es el inmunoblasto? Como si bien recordarán cuando hablábamos de la maduración de los leucocitos en la hematología general, hablamos de los distintos estadios madurativos de independiente de antígenos y la dependiente de antígenos. Y recuerden que la dependiente de antígenos, el primer estadio era el inmunoblasto. Cuando a este linfocito se le presenta un antígeno o reconoce un antígeno, empieza este proceso de expansión clonal. Ese estadio es el que denomina inmunoblasto. Normalmente el inmunoblasto es redondo, tiene escaso citoplasma y tiene un citoplasma que es bastante basófilo, un citoplasma hiperbasófilo. Si se dan cuenta, la coloración es un azul bien, bien fuerte. ¿Sí? Eso hace una característica bien clave de este inmunoblasto. Y como es un inmunoblasto, que es una célula que se replica, no es raro observar elementos asociados a nucleolos. Eso entonces es común de observar en los casos de inmunoblastos, ¿ya? Pero recuerden, el inmunoblasto, como les dije, es una etapa en un estadio madurativo. Normalmente lo encontramos en los ganglios linfáticos cuando ocurre presentación antigénica, pero en sangre periférica se debe porque hay una infección bastante agresiva que hace que ya estas células estén presentes o se estén estimulando ya o se esté presentando antígeno en el torrente sanguíneo. Versus el linfocito atípico o reactivo, también denominado como linfocito Downey, asociado con los cuadros de infecciones virales como la mononucleosis infecciosa, donde es este linfocito que también es grande, tiene un citoplasma que es irregular, también puede tener basofilia, pero la basofilia está más asociada a un reborde hiperbasófilo, principalmente dado en el borde que colinda con glóbulos rojos, como se observa acá, con una cromatina más laxa en comparación al linfocito maduro, como por ejemplo podemos ver acá también esta cromatina igual es más laxa en comparación al linfocito maduro. Con la atención no ayuda mucho, si tuviésemos un linfocito maduro al lado lo pudiésemos confirmar bien, pero eso es un cambio también notorio dentro del inmunoblasto. El linfocito típico, también una cromatina laxa, es uno de los elementos clave y que también puede estar asociado a ¿qué? A una estimulación o una maduración principalmente por presentación antigénica. ¿Ya? Entonces, tener claro, si bien se estudia bastante el inmunoblasto en los casos de ANTA, en la mononucleosis les hemos no mencionado que también puede aparecer los inmunoblastos. Lo importante en el ANTA es cuando tenemos este cuadro de sospecha con más de un 10% de esta célula. En este caso, cuando hay un caso de, de, de mononucleosis, puede haber entonces, sabemos de que hay linfocitosis con más de un 20% de linfocitos atípicos o reactivos, donde si es un cuadro más temprano puede aparecer uno que otro inmunoblasto, no tanto como en el ANTA, pero sí acá puede ocurrir. Y quiero que observen otro detalle muy en particular. Si observaron acá, los glóbulos rojos están más condensados, que probablemente me pudiesen decir o rebatir, ese no es un campo adecuado para poder hacer la fórmula diferencial, lo cual estaría correcto de acuerdo a lo que se les ha enseñado. Sin embargo, recuerden algo que ocurre en los casos de ANTAS: hemoconcentración, aumento del hematocrito, por lo tanto, ese campo perfecto de los glóbulos rojos separados uno de otro es muy poco probable o más difícil de encontrar en pacientes con ANTA. La clasificación de este síndrome entonces ya la hemos visto anteriormente, eh, donde tenemos el primer cuadro caso que puede ser una enfermedad leve, donde tenemos estos cuadros en específicos como la fase prodrómica. Sin embargo, no evoluciona sin complicaciones pulmonares. Además tienen antecedentes de exposición al roedor silvestre, y se ha visto que estos cuadros, que son enfermedad leve, representan el 5,3% de antavirosis. ¿Ya? Entonces hay casos que se pueden asociar a la exposición al roedor y que desarrollan una enfermedad leve. Sin embargo, muchos de ellos, el gran porcentaje, desarrolla el síndrome cardiopulmonar por antivirus, que ya vimos que hay una aparición brusca de tos, dificultad respiratoria, hipotensión, y donde tenemos principalmente efectos asociados a la respuesta del huésped por citoquinas, en donde a nivel respecto a nivel del endotelio, membrana alveolar capilar y también a nivel del miocardio.
y también se observa están relacionados con aumento de la permeabilidad vascular y falla cardíaca. Todos esos elementos entonces que pueden estar asociados por estas citoquinas es lo que causa este síndrome cardiopulmonar por hantavirus. Los signos de alarma de gravedad de hantavirus son taquicardia, polipnea, hipotensión, leucocitosis mayor a 20.000, hematocrito mayor a 45%, plaquetas o trombocitopenia menor a 50, pero menor a 50.000 plaquetas, inmunoblasto ya mayor a 45%, entonces a medida que evoluciona el cuadro hay más presencia de inmunoblastos, un pH sanguíneo también menor a 7,25 y un lactato elevado a mayor a 2 milimol por litro. Todo esto tiene que estar asociado a un manejo agresivo de insuficiencia respiratoria aguda, indicación de intubación y soporte ventilatorio precoz, manejo de shock y considerar que algunos pacientes podrían requerir de ventilación mecánica, que es lo que se refiere a ECMO, porque este cuadro respiratorio agudo. Para finalizar, entonces, el caso clínico, recuerden que vimos al principio, destacamos que presentaba trombocitopenia, además de tener hemoconcentración y niveles elevados de proteína C reactiva. Otro antecedente es que al quinto día ingresa a la UCI, ya entonces empeoró el cuadro, ya que empeoró su estado general, el compromiso respiratorio avanza muy rápido con falla multiorgánica a pesar de la ventilación, manejo de shock y esta ventilación asistida mecánica. Lamentablemente, al séptimo día de todo su cuadro, fallece. Lamentablemente es un cuadro que no es muy escapa de la realidad de los casos de ANTA, que es donde tiene una alta letalidad. Lamentablemente fallece. Sin embargo, tengo un par de preguntas para ustedes para considerar. Es que si es completa la información para sospechar de ANTA con todo lo que se entregó acá. ¿Le faltaba algo más para poder sospechar de ANTA? Otra cosa, si el caso fuese de Lonquimay, ¿cómo sería el flujo diagnóstico para este caso? Y la pregunta que también hice al principio, ¿habrán faltado los resultados del frotis del hemograma? Para responder estas tres preguntas, ¿es completa la información para sospechar de ANTA? Recuerda las guías, ¿qué es lo que nos está faltando para sospechar de ANTA? Pero acá tenemos cuadro respiratorio, pero nos está faltando el antecedente epidemiológico, o sea que tuvo contacto con este o algún lugar donde pudiese haber tenido el contacto con el roedor, ya sea que trabaja en bodegas, trabaja en el campo, es desmalezador, trabaja en forestales, en deforestación. Entonces, eso puede ser algún antecedente que podría haber ayudado a sospechar de antes. ¿Sí? Eso es lo que nos puede estar ayudando por lo menos el antecedente clínico. Y acá, en el caso de que si fuese lonquimia, ¿cómo sería el flujo diagnóstico? Los invito a revisar entonces el flujo de, de cómo ocurre con los casos, si es que pertenecen a qué región y si es que no tiene el centro asistencial el test rápido para poder observar el diagnóstico. Y habrán faltado resultados del hemograma del frotis, principalmente del frotis del hemograma. A ver, claramente el hemograma con frotis en este caso es una información muy valiosa. Y acá por lo menos habían, si está el antecedente epidemiológico de que puede ser de alguna zona endémica o que trabaja, tiene conducta o factores de riesgo, sumado a la hemoconcentración y la trombocitopenia, probablemente con esos antecedentes ya es un cuadro muy certero de que sea una sospecha de muy probable de antivirus. Probablemente al haber observado el frotis, entonces se hubiese observado ya más fuertemente la hemoconcentración, también la trombocitopenia se contrataría con el frotis sanguíneo, además de que haber observado más de un 10% de inmunoblastos del total de los linfocitos contados. Con esto entonces damos por finalizada la presentación y una pequeña reflexión, por lo menos para este año, la situación epidemiológica. Tenemos otro cuadro pulmonar que está siendo de mayor importancia, como lo vimos en la clase pasada, que es el COVID-19. Si bien está todos los esfuerzos epidemiológicos contabilizados para ello, el MinSal en sus circulares da instrucciones claras de que no se puede bajar la guardia con la búsqueda de los casos de antivirus, porque si bien pueden aparecer casos sospechosos de ANTA que se pueden confundir con COVID, ya que también es un cuadro respiratorio agudo, podría, debería ser también un elemento de observación bastante fuerte, como ya vimos en la clase pasada, porque en COVID ocurren algunas alteraciones hematológicas que no necesariamente ocurren en los casos de ANTA.
Con esto entonces ya damos finalizada la presentación y espero que sea de mucho provecho para ustedes y que saquen bastante aprendizaje de estos casos y que si existen dudas que me las pueden hacer llegar en la atención o por correo. Por su atención, muchas gracias.